La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Hoy voy a tratar con usted algunos temas. Espero tener el tiempo para hacerlo, si no, mañana terminaría, mañana viernes. Lo primero que debo decir es que hay una nota que ha dado a conocer esta empresa Bloomberg, si no estoy equivocado, donde plantea básicamente que la compañía Walmart de México debió pagar X cantidad de miles de millones de pesos por impuestos o por concepto de impuestos como respuesta a lo que esta empresa, esta agencia de distribución de información, llama amenazas de cargos legales o de acusaciones penales. Al margen de lo que podamos pensar usted y yo en relación con esto que enfrentó o que dice Bloomberg que Walmart enfrentó frente a la autoridad fiscal, la autoridad tributaria, perdón, hay un hecho que debe preocuparnos realmente. Este gobierno no le presta atención a la forma de comunicar sus decisiones que tienen un impacto en la relación con las empresas. Sin duda alguna, el que una empresa mexicana sea llamada a cuentas y ahí entre que es, que no, que sí, que esto, que el otro, y pague X cantidad de miles de millones de pesos. Si esa empresa es mexicana, vamos a decir que sabe las reglas del juego, por ponerlo de esa manera. No estoy de alguna manera diciendo que defiendo la evasión fiscal o la elusión fiscal, no. Lo que estoy simplemente diciendo es que una empresa mexicana que opera en México, que todos sus propietarios son mexicanos, evidentemente saben ellos cómo masca la iguana de ladito y despacito, diría el clásico. Pero cuando ya se trata de una empresa de alcance mundial, como es el caso de Walmart y su filial en México, Walmex, que es su forma de identificarla en la bolsa de valores, pero es Walmart de México, las cosas cambian. El impacto de una nota como esta en el servicio de información de Bloomberg le hace daño a la imagen de México en su relación con las empresas, particularmente de una empresa de estas dimensiones y presencia internacional. Y repito, en modo alguno estoy defendiendo a una empresa que pudo haber cometido esta o aquella irregularidad o violación legal. No, me estoy refiriendo al desprecio que este gobierno, que esta administración le otorga a comunicar con eficiencia, a comunicar clara y responsablemente sus decisiones y el mensaje que pretenden enviar al resto de empresas que quizá estuvieran en las mismas condiciones que FEMSA, que Grupo Carso, etcétera, también creo que IBM y ahora Walmart de México. Muy bien, segundo tema. La Suprema Corte de Justicia ha resuelto algunos amparos en relación con este tope arbitrario y absurdo de que nadie en la administración pública e instituciones diversas, Banco de México, INE, etcétera, organismos autónomos, deben obligadamente recibir o percibir un salario menor o igual, menor un poquito al del presidente de la República. En una economía abierta, el precio de la mano de obra o el precio del conocimiento se rige no por las decisiones producto de la soberbia de un cacique pueblerino. Obedece a escasez, a alguna escasez específica de alguien especialista en tal o cual área de la administración o de la ciencia, etcétera, pero repito, no a los caprichos y soberbia de un cacique pueblerino que hoy funge como presidente de la República.
La Suprema Corte, en una de las salas, de 5 ministros, 3 estuvieron de acuerdo en amparar o de desechar una decisión previa para funcionarios de Banco de México, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Les autoriza a que ganen más que López. Ahora bien, ¿es justo que personas con una capacidad o con una experiencia mucho mayor y mejor, incluso mejor desempeño probado que López, ganen más que el presidente? Evidentemente. No hay duda alguna. Como dice el refrán, si ustedes en su empresa a alguien le pagan cacahuates, a lo más que van a poder hacer es contratar changos. El presidente de la República desprecia la capacidad, el éxito profesional, sea académico, personal, económico, etcétera, de prácticamente todo el mundo. Él, un hombre mediocre académicamente, un hombre con poquísimas luces intelectuales, cree que con base en el poder y la amenaza ilegal, las más de las veces, podrá doblegar a funcionarios o a profesionales con dignidad que defienden lo que consideran justo. En este caso, pues, la Suprema Corte, en una de sus salas, ha resuelto a favor de quienes presentaron el amparo correspondiente. Y lo curioso es que uno de esos 3 que votaron, 2 se opusieron, pero esos 3, está la anterior jefa del SAT, la señora Ríos Farjat, creo que es su apellido. Y todo el mundo la identificaba como alguien cercana a López y que iba a plegarse. Pues la verdad es que ha sorprendido a todo el mundo la señora Ríos y ha decidido con base a lo que marca la ley y lo que considera ella deba ser. Muy bien. Ahora vayamos al otro tema en este tiempo que me queda. Mire usted. Todavía estamos viendo reacciones en torno a la marcha del sábado pasado. Hoy y ayer se han incorporado sesudos y prestigiados intelectuales a condenar algo que, pues, la verdad no entiendo la razón de sus condenas y le voy a decir por qué. Un consejero del INE, no sé si todavía está en funciones o es de los 4 consejeros que terminaron ahora en abril su encargo, pero él sube un tuit hoy y dice: ¿procede solicitar la renuncia del presidente ahora? No, con mayúsculas. Yo no sé si esta persona sea un abogado, creo que no lo es, y menos especialista en derecho constitucional. Y yo no sé por qué esta aseveración cuando el artículo 86, un artículo que voy a leerle aquí que es muy cortito, el artículo 86, que además no ha sufrido cambio alguno desde el 5 de febrero de 1917, dice así: el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión ante el que se presentará la renuncia. Aquí la Constitución está admitiendo la posibilidad de que el presidente en funciones renuncie y no dice en modo alguno cuándo debe presentar esa renuncia. Repito, dice: el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave. Eso es lo único que dice, es el único requisito, y que lo califica el Senado de la República. Y una vez, si el Senado de la República considerare que la causa que aduce el presidente para renunciar es grave, entonces entra en funciones el artículo 84, donde establece claramente el procedimiento para nombrar primero un presidente provisional, que sería el secretario de Gobernación, y si esta renuncia se da en los primeros 2 años, habría un interino que convocaría elecciones para designar al sustituto, que terminaría el periodo. Si la renuncia se diere en los últimos 4 años,
no habría interino, sino del provisional se pasaría al sustituto que lo designaría el Congreso. En consecuencia, pues, la Constitución permite, establece desde el 5 de febrero de 1917 la renuncia del presidente de la República. Repito, autoriza la renuncia y no le pone restricción alguna, salvo que fuere causa grave que calificará el Senado de la República. ¿De dónde saca este exconsejero del INE? ¿Procede solicitar la renuncia del presidente ahora? No. ¿De dónde saca esto? ¿Cómo es posible que un consejero electoral, después de 7 años o no sé cuántos ahí, ignore lo más elemental en esta materia y lance esto? En esas condiciones, pues, luego tenemos a otros que se han lanzado en contra y dicen, es que la única forma es lo electoral y que ellos deben hacer esto. ¿Dónde dice eso? Que un ciudadano no puede, en el ejercicio de su libertad de expresión, pedir o exigir la renuncia del presidente. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte, en ninguna ley y tampoco en la Constitución. ¿De dónde sacan entonces esas tonterías? ¿Sabe qué? En su ego, en su soberbia de intelectuales que todo pretenden saberlo. No. Desde el cubículo se podrán analizar cosas, pero la política real se analiza participando en la política real. A mí, por razones profesionales, me ha tocado trabajar de cerca y en posiciones de absoluta y total confianza con personajes de la política mexicana. Y ahí me he dado cuenta cómo en la confianza estos funcionarios o estos políticos se ríen cuando estos intelectuales sentencian: el PRI debería hacer esto, el PAN debería hacer lo otro. Se ríen. ¿Y sabe usted por qué? Porque no conocen esas personas cómo opera la política real. ¿Se han acercado ellos a los organizadores de esta marcha del sábado para conocer sus razones? Para explicarles, oiga, pues es que esto, la Constitución... No, no lo han hecho. Pero desde su torre de marfil, con dedo flamígero, los condenan. Lo único que logran es que los rechacen todavía más y los que organizaron esa marcha continúen y se radicalicen. Eso sí sería nefasto, perverso para el desarrollo político del país, pero también que López siga radicalizándose. Creo que deberían ser un poco más humildes y entender que si no conocen ni siquiera el texto de estos dos artículos fundamentales, el 84 y el 86, mal hacen en expresar tajantemente cosas como esta. ¿Procede solicitar la renuncia del presidente ahora? No. Este señor lo que demuestra es una ignorancia completa de lo que establece el artículo 86. Sin embargo, se arroga la facultad de establecer: no, ahora no pueden solicitar. ¿Y quién lo impide? Que un ciudadano no puede ir por la calle y plantear: quiero que renuncie López o exijo que renuncie. ¿Qué pasaría? Nada. Simplemente López no renuncia y ya. ¿Por qué lo condenan? ¿Por qué se asustan? En España, hace unos cuantos días, la oposición, uno de sus integrantes, exigió o pidió la renuncia de Pedro Sánchez. ¿Qué pasó? Nada. Nadie se asustó, nadie lo condenó. Ah, pero aquí esos grandes figurones de la intelectualidad se arrogan una facultad que nadie les ha otorgado. Es más, en cuanto alguien por equivocación los pretende involucrar de que pertenece a un grupo político: no, yo no pertenezco a ese grupo, yo soy independiente. Tienen miedo a ensuciarse con el lodo de la política real, pero, eso sí, pontifican sobre esa práctica la cual desconocen completamente. Yo les pediría pues un poquito de humildad y que se acerquen a los organizadores de esas manifestaciones y que conozcan de sus demandas, de las causas por las cuales están pidiendo o exigiendo la renuncia de alguien que es nefasto en grado extremo: López. Muchas gracias y lo espero mañana con temas
que espero sean de su interés. Muchas gracias.